A todos ustedes en este maravilloso lunes. Acá estamos todavía entonces trayendo ese maravilloso recuerdo del Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores en la Corporación Cultural Viva Palabra, que se desarrolló pues esencialmente en el Teatro Ateneo Porfirio Barba y como unas 20 funciones satélites por toda la ciudad. Queremos recordarles a todos ustedes que tenemos programación permanente acá en la Corporación Cultural Viva Palabra. Jueves, viernes y sábado, un miércoles al mes, desarrollamos parte del programa de la Alcaldía de Salas Abiertas, donde estamos presentando con entrada libre. Y por eso desarrollamos entonces el Festival Internacional de Cuentería entre Cuentos y Flores. El festival tuvo problemas económicos muy graves porque, ya se lo hemos dicho a ustedes, el apoyo de la alcaldía, que lo hubo este año, pero fue muy poco. Y nuestro festival es indispensable, es sagrado, es como una oración, digámoslo, que se haga en el marco de la Feria de las Flores, entre Cuentos y Flores, esa semana de fiesta, donde hay mucha fiesta y el toquecito cultural lo pone el festival entre Cuentos y Flores. Y por eso tenemos también hoy a uno de los invitados a ese festival. Desde Bogotá, Pablo Torres. La mayoría de estos cuenteros bogotanos los conocí yo cuando eran niños, jovencitos, contando cuentos ahí con toda la energía, con toda la buena vibra que querían contar. Y hace ya bastante tiempo conocí a Pablo Torres, no solamente en su papel de cuentero, sino de organizador, de gestor y un montón de cosas. Pablo, ¿de dónde te sale esa pasión? Por un lado, por la gestión. Es que la gestión es cosa muy compleja, muy difícil, que pues yo me metí a gestor ya como que no había más remedio, ¿no? Porque tenía que haber alguien que gestionara, porque muy pocas veces gestores. ¿Por qué gestor, Pablo, en universidades, en espacios de cuentería? Yo creo que es culpa de ser hermano mayor. Sí, porque desde muy chiquito yo como que tuve esa responsabilidad en mi casa, por ser el hermano mayor, de estar organizando todas las cosas en la casa. O sea, desde que era muy chiquitico recuerdo que mi mamá me ayudaba, me ponía a ser como administrador de la plata de la casa. A duras penas tenía 6 años, pero esas cosas pasaban. Y también, como le pasó a compa Bartolo con la cuentería, por casualidad. Yo comencé a hacer teatro en la Universidad Nacional. Bueno, yo hice teatro desde el colegio, pero cuando estaba en la Universidad Nacional hacía teatro. Desafortunadamente el grupo se disolvió y el sitio por el que entrábamos al teatro, al sitio donde ensayábamos, era La Perola, que era el espacio de cuentería de la Universidad Nacional. Y comencé a escuchar cuentos, me quedé sentado un rato un día y cuando me di cuenta me dijeron: Pablo, encárguese de La Perola. O sea, pasaron obviamente varios años, pero yo personalmente era como de, tan chévere, les toca joderse corriendo para aquí y para allá, les toca programar, y cuando me di cuenta pues terminé haciendo lo mismo. Estábamos ahí. ¿Sí? Entonces, por casualidad terminé coordinando La Perola y posteriormente trabajando con Hanna y Natalia Cuenca. Comencé a trabajar en la Javeriana, en el externado, y poco a poco pues me dediqué a eso sin darme cuenta por qué. Estaba gestionando un montón de espacios universitarios, porque en Colombia, y especialmente en Bogotá, la cuentería nace y se desarrolla en las universidades. ¿Qué recuerdas de esos procesos en las universidades, con todas estas, y participando también en la organización de los eventos, los festivales de Hanna y todas estas cosas, ¿no? Pues
Particularmente al primer festival que yo fui, fue en 2001 a un festival que organizaba Carolina Rueda, que era Empalabrate. El Empalabrate universitario. Y era un festival universitario al cual llegaban personas, estudiantes universitarios que se dedicaban a la cuentería de todas partes de Colombia. ¿Sí? Había de Cali, de los llanos, de la costa, del Pacífico, sobre todo había unos personajes. Y el asunto es que yo no me imaginaba que eso fuera tan grande. El movimiento de cuentería en Colombia universitario era impresionante. Y para ese entonces, finales de los 90, inicios de los 2000, casi que podríamos apostar que casi cada universidad en Bogotá tenía espacio de cuentería. O sea, que lo que era la Universidad de América, la Central, el Rosario, los Andes, el Externado, Javeriana, la Católica. Cada una de esas universidades tenía un espacio de cuentería y al menos un cuentero para ese espacio. Era una cosa muy interesante porque además nosotros nos formábamos precisamente escuchando a todos los cuenteros, yendo de universidad en universidad a escuchar a cada uno de los cuenteros que rondaba por aquel entonces. Pablo ha desarrollado un estilo muy particular de contar cuentos. ¿A qué se debió eso? Básicamente pienso yo que a la mamadera de gallo de mi familia. Yo soy bogotano, pero la familia paterna es de Cajicá, Cundinamarca, que queda ahí a 2 pueblos hacia el norte, y mi mamá es de Pacho, Cundinamarca, que es como a 3, 4 pueblos hacia el norte, con la particularidad que Pacho tiene una anotación, y es que todo cundinamarqués y bogotano, rolo, cachaco, ha escuchado el término chanza pachuna. ¿Sí? Las personas de Pacho son muy tomadores de pelo, son muy mamagallistas. Mi abuelo, si uno se descuidaba, el momento que uno menos pensaba, el jugo de naranja estaba picante porque él siempre andaba con ají metido en el bolsillo. ¿Sí? Entonces nos gusta mucho los juegos de palabras con mi mamá, con toda la familia, tanto así que uno puede estar en una reunión familiar y esos están peleando, no, están mamando gallo, están tomando el pelo. Y precisamente en esa cosa de los juegos de palabras, a mí mi mamá me enseñó a leer desde muy chiquitico. Yo creo que a los 4 años yo ya sabía leer perfectamente y acudí a los libros porque yo no crecí con todo esto que suelen decir muchos narradores que crecieron con las historias de los abuelos y demás, porque pues yo fui citadino. Entonces en esa medida lo que sí hice fue chiquito leer mucho, y en la televisión de aquel entonces había mucho cine cultural en el canal de Colcultura, que era el canal 3, y pues ese tipo de cosas fueron las que me fueron formando con el estilo mío particular. Es muy interesante lo que dice Pablo, porque algunas personas consideran que estos medios modernos de comunicación son como enemigos de la tradición o de la oralidad o de la cuentería, la televisión, el internet y todo eso, pero pues él nos acaba de dar una notica así como esos medios, cuando se aprovechan bien, generan mucho beneficio. Hay buenas películas, hay buenas novelas, hay buenas series, en medio de mucha, me perdonan la expresión los señores de la televisión, en medio de mucha basura o de la internet, de todos nuestros redes conocidas, reconocidas en Instagram, en Facebook, en TikTok y en no sé cuántas otras, hay mucha basura, pero también hay unas perlas y unas joyas que cuando uno las encuentra es una maravilla. Quien las sabe aprovechar y que las sube en nuestra televisión del Estado, pero también en la televisión comercial encuentra uno unas perlas muy interesantes. De tantas ciudades y lugares que has recorrido, cuéntanos alguno que te haya parecido muy interesante. No diría yo pues el más interesante ni comparativo, pero que te haya parecido muy interesante por alguna particularidad de este tema de la cuentería de la narración. Bueno, pues actualmente digamos que yo he recorrido algunos pueblos y ciudades contando cuentos, pero particularmente para mí los más importantes han sido Bucaramanga y Medellín. Entre otras, porque yo nací en Bogotá,
pero mi infancia también transcurrió por Medellín y Bucaramanga. Yo nací en Bogotá, mi hermano nació en Bucaramanga y mi hermana nació en Medellín. ¿Sí? Y precisamente cuando he estado en Bucaramanga, que también hubo un movimiento importante en la cuentería y particularmente creo que el festival latinoamericano más importante, que era el Abra Palabra, allí me pareció maravilloso cómo la gente acudía a las funciones y sobre todo el tamaño del festival, porque el festival llegó a un punto en que, entre otras cosas, lograba que con la boletería al último día hubiese concierto pagado por esa misma boletería. Entonces era algo monstruoso pues en cuanto a la envergadura del festival, pero particularmente aquí en Medellín lo que me parece fascinante es la respuesta del público. Acá el público te escucha de una manera impresionante, que uno a veces en algunas actividades, como cuando uno cuenta en empresas o en colegios, digamos que hay una dificultad que la gente se dispersa. No, acá están concentrados escuchando cuentos, o sea, se dedican a escuchar cuentos. No es algo casual que estaba pasando por aquí y están contando cuentos, no, es un público que está dispuesto a la escucha y eso me parece maravilloso acá en Medellín. Gracias Pablo, es un reconocimiento pues también al festival que acaba de vivir acá Pablo con nuestro público, que de verdad estuvo maravilloso. Yo quedé muy satisfecho, muy contento. Bueno amigos, también darle un agradecimiento acá pues a Dulce Artesana, ese emprendimiento tan bonito, tan interesante que nos viene acompañando hace muchos años. Vamos a ver un cuento o una sección de cuentos, digámoslo así, con Pablo Torres. ¡Fuerte aplauso para Pablo! Muy buenas tardes, señoritas, damas, caballeros, niños y demás. Me presento, mi nombre es Pablo Torres Méndez, me dedico a contar cuentos desde hace ya mucho tiempo, no tengo ni idea cuánto, ya tengo mala memoria, o sea que ya tengo cierta edad. ¿Sí? Yo básicamente soy el abrebocas de esta última sesión, y uno dice, abrebocas, sí, porque pues abrebocas es culinaria, you know. ¿Sí? Una cosa que dan a uno antes del plato principal para abrir el apetito. Podría ser esa definición, pero realmente soy el abrebocas porque yo tengo un problema con los cuentos que yo suelo contar, y es que cuando yo cuento cuentos, sobre todo pues esta función que va a ser cortica, como de 15 a 20 minuticos, yo suelo tener problema con los cuentos cortos, y es que cuando yo termino los cuentos el público suele quedar dividido en dos categorías: los que lo entienden y aplauden y los que quedan. Yo soy de esos, dice la señora. Entonces, si su merced es de ese segundo grupo, le aconsejo que cuando yo termine usted aplauda, entienda o no. Eso hago. Bien. ¿Por qué? Porque si usted está aquí, está con su familia, que son los más montadores, que si usted sale saliendo, pues le van a decir mucho bruto, no entendió, que si usted está de pronto aquí cayéndole a una chica y la trajo a un evento cultural en el Porfirio Barba Jacob, y usted no entiende, disimule, mano, porque si no, vaya. Sí. Hago una aclaración, yo nací en Bogotá, sí, es el invitado nacional de Bogotá, pero aprendí a hablar cuando vivía en Medellín y me crié en Bucaramanga. Razón por la cual de vez en cuando voceo, mucho más sumerseo, y de vez en cuando digo mano. ¿Sí? Eso pasa. Entonces vamos a empezar con esto. Bueno, la idea es que ustedes me entiendan el cuento. Si no lo entienden, yo voy a hacer algo así como chan chan, lo cual significa que ya acabé y ustedes van a tomar una de sus manos contra la otra de manera repetida. Eso se conoce como aplauso. Arranquemos.
A ver. O sea, este pie no puede ir para allá porque no es esa plaga. Comprendí. Todo bien. Comúnmente, los narradores orales, cuenteros o semejantes, solemos ir a contar nuestras historias casi siempre a los colegios. Razón por la cual uno le pregunta a los niños, ¿niños quieren un cuento de aventuras? Y los niños, ¡sí! ¿Niños quieren un cuento de amor? No, guácala. Mujeres, niñas, ¿sí? Pero siempre aparece un niño con cara de loco que comienza y los demás y uno dice, pues, los chinos que les dan de comer, ¿verdad? Y no solamente son los alumnos, sino que también incluso los profesores dicen, venga, su merced, don Pablo, no cuenta un cuento de miedo. A los chinos les encantan esos cuentos de espantos, de brujas, de ojos y todas esas vainas. Y yo, pues, alguna vez estaba comenzando en mi primera etapa de cuentero a contar cuentos y pues uno como estudiante universitario pues iba por los cuentos literarios. Y entonces Julio Cortázar, o esos que escriben cuentos. Sí, se nota que leía. Entonces, pues, como yo no sabía cuentos de espantos, pues si algo me enseñó la televisión es que cuando uno se encuentra en una vicisitud, cuando uno está en peligro, cuando el mundo está por estallar, la única solución para salvar el planeta es una fusión. Y pues lo que yo hice fue coger un cuento de espantos, o lo que medio me acordaba de él, y un cuento tipo Hermanos Grimm, que eran los que me sabía. Y pues hice una fusión y resultó lo siguiente, que es el primer cuento fusión, dice así, 2 puntos. La patasola. Desde es que se da miedo. No exagere, no se sobreactúe, man. Eso no es bueno. La patasola. La patasola gritó por primera vez esa medianoche. Y la patasola gritó por primera vez esa medianoche lo mismo que iba a gritar durante el resto de sus medias noches, durante el resto de su existencia. Y la patasola, por primera vez esa noche, gritó lo siguiente. ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita a la madrina! ¿A quién carajo se le ocurre hacer unas zapatillas de cristal? Ya, patasola, zapatillas de cristal, sí, o sea. La mitad lo entendió. Como les digo, ahí vamos. Bueno, voy a intentar con otro cuento. Este es el primer cuento fusión. Voy a intentar con un segundo a ver cómo. Efectivamente se fue el sonido. No, creo que hay un problema de pila, pero frescos que alcanzamos a hacerlo con lo que queda. Segundo intento de cuento. A ver cómo nos va. Segundo cuento de fusión, 2 puntos. Después de muchos años, frente al pelotón de fusilamiento, el ingenioso o exingenioso hidalgo don Alonso de Quijano recordaría aquella remota tarde donde conoció por primera vez los libros de caballería. Y, habiendo incumplido muchas leyes, gracias o por culpa de sus batallas imaginarias, y además mirando los cañones apuntándole al rostro, se dijo a sí mismo: la cosa sería tan distinta si tan solo hubieran sido libros de cocina. Después que eso se demora. Alonso de Quijano era el Quijote.
Bueno, ya me di cuenta que por ahí no fue la cosa. Entonces voy a hacer más contundente. Sin fusión, listo. Sin fusión. Ah, pero esto ya otro. No, bueno, no importa. Sí. Calmaos. Uno por la mitad. El tiranosaurio Rex nunca pudo encontrar una pareja para él. Por eso, cuando logró ver esa estrella fugaz, dijo de inmediato que iba a pedir un deseo para él. Y lo dijo: no quiero vivir más solo. El problema es que no era una estrella fugaz, sino un meteorito. Pero eso sí, cumplió su deseo. Otro cuento. Funcionó. Ya. Tengo otro. Ya seamos más concretos, más específicos, más directos para que no haya malentendidos, y sería un cuento como el siguiente. Ella no creía en absolutamente nada de lo que él le decía. Si él le decía que la quería, que va, pura popó. No, que si le decía que la amaba, mucho menos le voy a creer a usted. Pero él era genetista y por eso fueron felices para siempre. No cree que nadie lo entendió, no invente. Yo soy pilo. No invente que usted no lo entendió. Entonces voy a desarrollarlo mejor. Ella desconfiaba absolutamente todo lo que él le decía. Si le decía que la quería, no, ¿usted qué va a hacer? No, con nada de favor. Si él le decía que la amaba, muchísimo menos. Pero para eso, él era genetista. Y le regaló un jardín de margaritas en la parte de atrás de su casa. Y por eso fueron felices para siempre. Tercer intento. Ella desconfiaba absolutamente todo lo que él le decía. Si él le decía que la quería, ella no le creía. Si él le decía que la amaba, muchísimo menos. Pero él era genetista y le regaló un jardín de margaritas en la parte de atrás de su casa, y como genetista que era, cambió absolutamente todas las margaritas de manera genética para que absolutamente todas las margaritas fueran impares. Impares. Me quiere, no me quiere, me quiere. Yo sé que no falta la negativa. Que arranca, no me quiere, sí, pero pues todo bien. Esas fueron las que no aplaudieron. Y ya para cerrar, voy a contar un cuento que me gusta mucho, pero particularmente sí y absolutamente sí tengo que hacer una aclaración. No es mío, es de un autor uruguayo que se llama Leo Maslía, que miren, cuando ustedes cogen un libro de Leo Maslía o escuchan uno de sus audios, sus discos, va a pasar que usted termina de leer el cuento y usted dice: ya acabó esta vaina, hermano, o sea, en serio, ¿sí? Por tanto, cuando yo termine este cuento, si su merced lo entendió o no, presto o presta, esto va a ser cual si fuera una fábula, va a haber una parábola, una enseñanza al final del cuento para que su merced lo entienda. ¿Listo? Pues lo del chanchan no importa, porque pues básicamente la mitad no lo va a entender o incluso menos. Entonces, pero fresco que al final se le va a dar como la explicación. Y este cuento se titula La buena noticia. Leticio vivía desde hacía 10 años con su mujer, a la cual adoraba con la misma intensidad con la cual la había amado como desde el primer día, y en el transcurso de esos 10 años podemos asegurar perfectamente que la amaba muchísimo más. Y eso era lo bueno. Digo lo bueno porque es que también vivía con su suegra, a la cual detestaba con la misma intensidad con la cual la había odiado como desde el primer día, y en el transcurso de esos 10 años podemos asegurar perfectamente que la odiaba muchísimo más.
pero de la cual nunca había podido deshacerse o nunca había podido tomar una medida más drástica, no sé, como freírla en aceite o lanzarla por el balcón cuando pasara el camión de la basura, precisamente por ese intenso amor que le prodigaba a su esposa, para quien acompañar a su pobre madre enferma constituía una labor ineludible. Pese a que llevaban 10 años de casados, Leticio y su mujer nunca habían podido tener un hijo. Y ella, que además no trabajaba, todo el tiempo que tenía se lo dedicaba exclusivamente a eso, a cuidar de su pobre madre enferma. Sin embargo, una tarde que llegó Leticio de trabajar, notó que su mujer tenía un rostro extraño, un rostro ambivalente, como que al mismo tiempo tenía esbozos de tristeza y rasgos de alegría, y le preguntó que qué le pasaba. Y ella le dijo que tenía para darle 2 noticias, una buena y una mala. Como la mayoría de nosotros hubiera hecho, le dijo que primero le dijera la mala noticia para con la buena solventar el dolor producido por la primera. Y ella le dijo, está bien, Leticia, te daré primero la mala noticia. El rostro de ella se desdibujó. Una lágrima comenzó a correr por su mejilla izquierda y con la voz entrecortada comenzó a decir algo así como: esta tarde se murió tu mamá. Esta tarde se murió mi suegra. Leticio salió corriendo de inmediato al cuarto donde dormía su suegra y comprobó con sus propios ojos y sus propias manos que la vieja estaba totalmente fría, pálida, tiesa, muerta sobre la cama. Y entonces comenzó a saltar y a gritar frenéticamente: ¡qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Si esa es la mala noticia, no me imagino lo que será la buena. Y mientras se encontraba saltando y saltando, Leticio notó que el rostro de su mujer pasó de desconcierto, de tristeza a desconcierto. De desconcierto a enojo. De enojo a rabia. Y pues Leticio dejó de saltar, obvio, que fuera. Y le dijo: amor, 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 discúlpame, qué pena. Mira, lo que pasa es que con la emoción de la noticia... No, otra palabra, pendejo. Con la conmoción de la noticia... Oh, qué conmocionado estoy. Con la conmoción de la noticia no supe cómo responder, pero... Lo siento, discúlpame. Perdón. Pero... Ven. Si esa es la mala noticia, entonces, ¿cuál es la buena? El rostro de ella volvió a cambiar. La lágrima desapareció por completo de su mejilla y una sonrisa comenzó a brillar en ese rostro que él había amado durante 10 años seguidos. Y llena de alegría, incluso llena de emoción, incluso llena de esperanza, le dijo: Leticio, Leticio, la buena noticia, Leticio, la buena noticia es que muy pronto seré mamá. Jake sí que se puso feliz, 10 años tratando de tener un hijo, y ahora sin la vieja está jodiendo todo el tiempo, ese sí que iba a convertirse en un verdadero paraíso. 2 o 3 días después, tras el entierro de su suegra y comprobar que la vieja había quedado bien encerrada para nunca más salir, Leticio se fue a trabajar, y cuando terminó su jornada laboral, antes de ir a su casa, pasó por un almacén para comprar ropa de bebé, pues para darle un poquito de alegría a su mujer. Pero cuando llegó a su casa, a buscar a su esposa que se suponía le iba a estar esperando, a quien encontró sobre la cama no fue a su mujer. A quien encontró sobre la cama fue a la vieja. Estaba ahí. Leticio no solamente pegó un grito que se escuchó en el cuarto, en la casa, sino en el barrio entero. Un grito de horror tras el cual esta vieja, con su voz chillona de siempre, comenzó a gritarle: ¿qué te pasa, Leticia? ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? Soy yo, tu mujer, yo te lo dije, ¿no te acordás? Te dije que iba a ser mamá, pero pensé que sucediera tan pronto, pero sucedió, Leticio. Soy mamá. Yo sé que hay 2 o 3 que son hipócritas, que están aplaudiendo sin entender.
Entonces ahí viene una palabra que nos enseñaron en el colegio que se llama polisemia. Bueno, a mí. Y que es una palabra tiene varios significados, ¿sí? Entonces, pues voy a ser mamá, es mi mamá. ¿Ya? Y yo sé que... Ese es spoiler. Pero yo sé que entre el público en este momento, pues yo les dije que pues hay una explicación. Entre el público hay uno que otro muchacho de esos que todavía tienen como 10 y 20. Que está ahí como... Disculpe, don Pablo. ¿Eso puede pasar? Pues que la novia de uno se convierta en la suegra, pues es importante saber. Mire, no importa lo que usted haya estudiado en el colegio, en la universidad, lo que va a escuchar en este momento es lo que realmente le va a hacer feliz el resto de su vida. Hay frases que asustan a todo hombre. Frases como, por ejemplo, amor, tenemos que hablar. Hay una que es peor y es esa que dice, amor, tenemos que hablar seriamente. Hay una frase que asusta a todo hombre, sobre todo si usted ya tiene una relación de mucho tiempo, y es esa frase que dice, amor, ¿cómo me queda este vestido? Horrible. Y hay una frase que le asusta a absolutamente todos los hombres, y es esa frase que dice, amor, mis papás te quieren conocer. Y que a uno lo regañen por algo que uno haya hecho, vaya y venga, pero que uno lo regañen por algo que todavía no ha hecho no tiene el más mínimo sentido, y es que esa frase siempre viene con regaño incluido, porque dice, amor, mis papás te quieren conocer, y viene la retaíla, me hace el favor y se viste decentemente. Me hace el favor y se peina, se afeita ese bozo el hulo, se peluquea, hace lo que sea, y usted por primera vez, caballero presente, va a conocer a sus suegros, y usted por primera vez va a conocer a su suegro. Si de pura y mera casualidad su novia es un poquito celosa, cosa que nunca pasa, su novia es un poquito regañona, cosa que nunca pasa, su novia es un poquito obsesiva, compulsiva, ¡loca!, usted se va a dar cuenta que la suegra es igualita. O sea, que si su suegra le cae bien, bacano, porque así va a ser su novia cuando sea mayor. Y si no, esta historia se le puede repetir.